Entonces empezamos. Muy bienvenidos a todas y todos, a nuestras invitadas y al público virtual en este evento en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro de La Paz. Por eso yo elegí este fondo. Eso es nuestro stand como país invitado de honor en el campo ferial, pero estamos completamente virtual esta tarde. Bienvenido al diálogo literario número 2 entre dos número 2 entre dos número 2 entre dos número 2 entre dos Magela Boudouin, junto con Giovanna Rivero, ha fundado la editorial Mantis, especializada en difusión de obras literarias de escritoras de Hispanoamérica. Editorial Mantis, las dos se encuentran por primera vez de obras literarias de escritoras de Hispanoamérica. Editorial Mantis, las dos se encuentran por primera vez. Composición. Es fundadora y coordinadora del programa de escritura creativa de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y actualmente cursa un doctorado en literatura y lenguas romances en la Universidad de Oregon en Estados Unidos. Y sobre todo, y eso me hace muy feliz, recibirá el premio Ana Segas en noviembre de este año en Berlín. Y eso me hace bienvenida a Magela Boudouin. Lucy Fricke nació en Hamburgo, estudió en el Instituto de Literatura Alemana de Leipzig, trabajó en el cine durante muchos años y publicó 4 novelas en los últimos 10 años. Ha recibido varios premios por su trabajo. Su libro Hijas fue galardonado con el Premio Bávaro del Libro en 2018 y es uno de los bestsellers en los años 2018 y 2019. Hijas es una novela sobre la amistad, los padres y la vida a los 40 años. Con un humor deslumbrante y muy agudo, además de un perfecto equilibrio entre ligereza y profundidad al mismo tiempo, Lucy Fricke habla de mujeres en la mitad de sus vidas, de despedidas que no perdonan a nadie y de padres que desaparecen demasiado pronto. Actualmente se está rodando Hijas y ya estamos muy curiosas
con el resultado que nos gustaría incluir en nuestro programa de cine alemán acá en Bolivia. Lucy Fricke está acompañada hoy por su traductora, la traductora de Hijas, María Tellechea, bienvenida a estas dos, y con el apoyo de Martina Fernández como intérprete para nuestra discusión. Y ambas, María Tellechea y Martina Fernández, están trabajando juntos también en la traducción de muy importantes libros, por ejemplo, la correspondencia entre Theodoria Adorno y Gershom Scholem, obras de teatro, poemas seleccionados, y por eso bienvenida a las dos también. Para empezar, vamos a escuchar a un fragmento de esta novela Hijas en alemán por Lucy Fricke y en español. Fricke wird lesen und dann wird Maria Tellechea auf Spanisch lesen. Bitte. Ich habe hier beide Bücher. Tengo aquí ambos libros. Das ist ja das schönere Cover. Esta es la tapa más linda. La tapa argentina me parece mucho más bonita que la alemana. Voy a comenzar a leer. Voy a leer las primeras páginas de la novela, entonces no hace falta que explique nada. Esta es la tapa más linda. Durch die Gassen, tags stapelten sich die Touristen am Trevi-Brunnen. Vor den Museen die Wachen mit Maschinenpistolen, im Untergrund Bahnhöfe, in deren Finsternis ich den Dreck nur riechen konnte, und für den Vatikan sollte ich mich online anmelden. Übernachtet hatte ich in Babylon, einem Hotel der untersten Kategorie, in dem ausschließlich Koreaner schufteten. Vielleicht lag es daran, dass ich nie nach Rom gewollt hatte, aber ich verliebte mich sofort. Schon immer hatte ich eine leise Verehrung für Orte und Menschen empfunden, die stolz vor sich hingammelten, die so sehr um ihre Schönheit wussten, dass die Welt ihnen den Buckel runterrutschen konnte. Eine desolate Diva war die Stadt, vollkommen versifft, nur ihre Kirchen hielt sie sauber, während draußen die Tauben jedes Weltkulturerbe zukackten. Ich hatte hier nur umsteigen wollen, vom Flughafen bis ans Ende des U-Bahn-Netzes nach Ananina und von dort mit dem Bus weiter in dieses Städtchen in den Bergen, wo es jemanden gab, den ich seit 10 Jahren besuchen wollte. Er wusste davon nichts, es wäre ihm egal gewesen, er war längst tot. Auch von den Toten musste man sich allerdings verabschieden, besonders von den Toten, und leider war es so, dass ich an diesem Mann auf ungute Weise hing, ihn nahezu vergötterte. So etwas konnte irgendwann zu einem Problem werden, wie eigentlich alles irgendwann zu einem Problem werden konnte, besonders die Liebe, besonders die Männer. Also hatte ich mich auf den Weg gemacht. Nach 10 Jahren konnte man sich so langsam auf den Weg machen, hatte ich gedacht, und jetzt saß ich hier fest. Ich hatte am Tag meiner Ankunft am Busbahnhof gestanden, hatte Menschen einsteigen sehen in dieses Gefährt, das sie Pullman nannten, das immer zu spät zu kommen schien, seit Jahrzehnten auf den Straßen unterwegs war, ein Gefährt, in dem die hintersten Sitzreihen fehlten und die Scheibenwischer auch. Doch war ich schon auf der Ladefläche eines Pickups, tagelang durch einen Dschungel gekarrt worden, hatte im wahrsten Sinne windige Propellermaschinen bestiegen und auf dem Sozius eines Motorrads gesessen, dessen Fahrer gerade den geilsten LSD-Trip seines Lebens hatte, wie er mir während der Fahrt mit einem langen Blick in meine Augen versicherte. Angst gehörte nicht zu meinen hervorstechendsten Eigenschaften. Warum gelang es mir dann nicht, die Stadt zu verlassen? War ich träge, stoisch oder einfach nur feige, wenn es darum ging, Realitäten zu akzeptieren, Wahrheiten, die mir ganz und gar nicht passten, den Tod dieses Mannes? Das fragte ich mich, als ich jetzt in die Kuppel des Pantheons starrte, mitten hinein in das Loch, in den grauen Himmel über Rom, in das Auge Gottes. Ein paar Meter weiter hatte sich ein pinkfarbener Luftballon verfangen, einer von denen, die in diesen Tagen stadtweit vor jeder Filiale von Victoria's Secret verteilt wurden. Da hing also eine verdammte Dessous-Werbung in der Kuppel vom Pantheon und tanzte bei jedem Luftzug ein wenig näher Richtung Ausstieg, Richtung Freiheit. Hunderte von Degenerierten taten nichts anderes, als dieses Schauspiel zu betrachten, alle Augen auf den pinkfarbenen Ballon. Auf ihren Telefonen aktivierten sie die Videofunktion und als er endlich hinausschwebte in den römischen Himmel, begann das Volk zu klatschen und zu jubeln, als wäre der Messias erschienen. Während es in meiner Tasche vibrierte, erklang über die Lautsprecher ein strenges Ruhebitte in 4 Sprachen.
Ich ging trotzdem ran und am anderen Ende meldete sich Martha. »Wo bist du?« fragte sie. Ich blickte zur Kuppel hinauf, als müsste ich mich selbst noch einmal überzeugen, bevor ich sagte, im Pantheon bin ich. Du telefonierst in einer Kirche? Das ist keine Kirche, das ist die gewaltigste Touristenhölle auf Erden. Hier kannst du keinen Schritt gehen, ich komme hier sowieso nicht raus. Versuch es bitte, hörte ich Martha leise sagen. Ich wäre gern kurz mit dir allein, irgendwo in Ruhe. Ich bin in Rom, hier gibt es kein Allein, sagte ich, während ich versuchte, einen Weg durch die Massen zu finden. Was machst du denn in Rom? Nichts, ich dachte bloß, das muss man auch mal gesehen haben. Du wirst immer sonderbarer. Zumindest werden mit dem Alter meine Krisen kultivierter, antwortete ich. Eigentlich haben wir inzwischen eine richtig gute Zeit zusammen, meine Krise und ich. Ich ging vorbei an der größten Tür, die ich in meinem gesamten Leben gesehen hatte. Eine Höhe von 6 Metern hatte sie mindestens, dazu war sie aus Bronze. Wenn der Himmel solche Türen hätte, käme ich da nie rein. Bist du noch dran, Martha? Was folgte, war ein Ja, so gefährlich dünn, wie ich es nicht kannte von ihr. In diesem Ja steckte etwas so Unheilvolles, dass ich nicht für eine Sekunde zögerte. Ich stellte keine Fragen. Wir kannten uns lang genug, um zu wissen, wann die andere kurz vorm Zusammenbrechen stand. Martha würde am Telefon anfangen zu weinen und am Telefon zu weinen, das war noch schlimmer, als allein auf den Rückbänken von Taxis zu weinen. Am Telefon kannst du niemanden festhalten. Eine Stimme ist kaum mehr als ein kleiner Finger. Ich würde zurückfahren, sofort. Als ich auflegte, schiss mir eine Taube auf den Kopf. Dass das kein Glück versprach, wusste ich inzwischen. Muchas gracias, Lucy. Es la perfecta introducción en tu novela. Y ahora vamos a escuchar a María Tellechea para la versión en español. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Esta es la versión en castellano. La otra la tengo por ahí en la biblioteca, no la puse acá para el evento. Y es el comienzo de la novela, como dijo Lucy. El ojo de Dios. Estaba varada acá desde hacía 3 días. Durante la noche las ratas aligeraban el paso por las callecitas. Durante el día los turistas se amontonaban alrededor de la Fontana di Trevi. En la puerta de los museos, guardas con metralletas. Debajo de la tierra, estaciones de tren tan oscuras que la mugre solo podía olerla. Y para ir al Vaticano tenía que registrarme por la web. Había pasado la noche en el Babylon, un hotel de la categoría más baja, en el que solo había coreanos trabajando a destajo. No sé si fue porque nunca había querido venir a Roma, pero me enamoré inmediatamente. Siempre sentí cierta admiración por lugares y personas que andan orgullosas por la vida, que son tan conscientes de su belleza que les resbala lo que el mundo piense de ellas. La ciudad era una diva venida menos, completamente roñosa, que apenas mantenía limpias sus iglesias, mientras afuera las palomas cagaban cuanto patrimonio de la humanidad encontraban. Mi intención inicial era hacer solo el transbordo acá, desde el aeropuerto hasta la estación de la red de subterráneos, Ananína, de ahí con el ómnibus al pueblo de las montañas, donde había alguien que quería visitar desde hacía 10 años. Él no sabía nada, le habría dado lo mismo. Estaba muerto hacía tiempo. Pero también de los muertos había que despedirse, en particular de los muertos. Y la cuestión era que yo, lamentablemente, estaba prendida de este hombre de una no muy buena manera. En cierto modo lo idolatraba. Algo así se podía convertir en un problema tarde o temprano, como de hecho cualquier cosa tarde o temprano se podía convertir en un problema. En particular el amor, en particular los hombres. Entonces emprendí viaje. Después de 10 años ya es hora de ir emprendiendo viaje, pensé. Y ahora estaba acá varada. El día de mi llegada me había quedado de pie en la terminal de ómnibus. Veía gente subir a ese vehículo que llamaban Pullman, que parecía llegar siempre con retraso, que andaba por estas calles hacía ya décadas, un vehículo al que le faltaba la hilera trasera de asientos y los limpiaparabrisas.
Pero yo ya había viajado en la caja de una pick-up durante días mientras atravesaba una jungla. Me había subido a avionetas literalmente ventosas y al asiento del acompañante de una moto cuyo conductor estaba teniendo el mejor viaje con LSD de su vida, como me había asegurado en el trayecto mirándome a los ojos por largo tiempo. El miedo no era una de mis cualidades más destacables. ¿Por qué no conseguía irme de la ciudad? ¿Era dejada, impasible, o tan solo cobarde a la hora de aceptar la realidad? De aceptar verdades que no tenían nada que ver conmigo. ¿Aceptar la muerte de este hombre? Eso me preguntaba con la vista clavada en la cúpula del panteón. Directo en el orificio, en el cielo gris de Roma, en el ojo de Dios. Un par de metros más allá había quedado atrapado un globo rosado, de los que estos días se estuvieron repartiendo por toda la ciudad en cada local de Victoria's Secret. De modo que el panteón tenía colgada en la cúpula una publicidad blasfema de ropa interior que con cada ventisca se movía un poquito más en dirección al ascenso, en dirección a la libertad. Cientos de seres envilecidos no hacían otra cosa que mirar el espectáculo. Todos los ojos dirigidos al globo rosado activaron el modo video en sus teléfonos, y cuando finalmente tomó vuelo hacia el cielo romano, el pueblo comenzó a aplaudir y festejar, como si hubiera aparecido el Mesías. Sentí una vibración en mi cartera, justo cuando en los altos parlantes se empezó a escuchar un severo silencio, por favor, en 4 idiomas. Atendí de todos modos. Del otro lado se encontraba Marta. ¿Dónde estás?, preguntó. Miré hacia la cúpula, como si tuviera que cercionarme a mí misma, antes de decir, estoy en el panteón. ¿Atendés el teléfono en una iglesia? No es una iglesia. Es el mayor infierno de turistas que existe sobre la Tierra. Acá no se puede dar ni un paso, no hay manera de que pueda salir. Inténtalo, por favor, dijo Marta en voz baja. Me gustaría estar sola un rato con vos, en algún lugar tranquilo. Estoy en Roma, acá no existe estar sola, dije mientras trataba de abrirme camino a través de la masa. ¿Y qué estás haciendo en Roma? Nada, solo pensé que tenía que venir a conocer algún día. Te estás poniendo cada vez más rara. Por lo menos con la edad mis crisis son cada vez más cultas, respondí. De hecho, cada vez la pasamos mejor, mis crisis y yo. Pasé por la puerta más grande que había visto en toda mi vida. Tenía como mínimo una altura de 6 metros. Además, era de bronce. Si el cielo tenía puertas así, no iba a haber forma de que yo pudiera entrar. ¿Todavía estás ahí, Marta? Lo que siguió fue un sí, tan peligrosamente débil como nunca le había escuchado, tan fatídico que no lo dudé ni un segundo. No hice preguntas, nos conocíamos tanto que ya sabíamos cuando la otra estaba a punto de derrumbarse. Marta comenzaría a llorar por teléfono, y llorar por teléfono era aún peor que llorar en el asiento trasero de un taxi. Por teléfono no podés contener a nadie. Una voz es apenas un poco más que un dedo meñique. Iba a regresar, ahora mismo. Cuando corté, me cayó una cagada de paloma en la cabeza. Que eso no auguraba buena suerte, lo había aprendido hacía rato. Muchas gracias, María, para compartir las primeras páginas de la traducción de la novela Hijas con nosotros. Y espero que en el próximo futuro podemos comprar y leer toda la novela acá también. Vamos a ver cómo hacemos. Y como esto es un diálogo entre autores y no entre una autora y una moderadora, quisiera dar la palabra primero a Magela si quieres comentar a este fragmento. Bueno, primero agradecer la invitación del Instituto Goethe. Gracias, Sabine, por tenernos acá y por tan generosas palabras de introducción. Es muy grato sentirse en casa, bien acogido. Qué gusto
tener este diálogo, Lucy. Qué gusto también, María, estar con vos, porque la traducción es algo tan importante en nuestro trabajo, que me parece muy hermoso que se dé esta posibilidad, este puente. Pues yo tenía preparadas algunas preguntas como para que quienes nos escuchan puedan conocer un poco a Lucy, puedan conocer su poética más allá de este fragmento que es bellísimo, y además que me parece un acierto enorme que podamos escuchar las músicas de los dos idiomas al mismo tiempo, cómo suena cada lengua. Y por supuesto el talento extraordinario de Lucy para incorporar una atmósfera y para llevarnos de una manera muy natural pero contundente hacia los personajes. Entonces, si me permite, Sabine, yo quisiera comenzar por ahí, ¿no? Para que un poco quienes nos escuchan se aproximen a la poética de Lucy. Yo siempre me pregunto sobre las genealogías o las cosmogonías que componen las escrituras de los escritores, ¿no? Quienes están navegando detrás de ellos, no solo por componer este árbol genealógico, sino porque una de las cosas que primero cambia de un escritor es la manera de leer, ¿no? Cuando uno empieza a escribir, ya no lee nunca más del mismo modo, porque empieza a hurtar, empieza a copiar, empieza a querer encontrar una voz, y eso inevitablemente tiene que ver con afiliarse a algún sitio, con elegir algunos hermanos o hermanas de viaje. Entonces, quería comenzar preguntándote, Lucy, por tu cosmogonía particular, no solo para saber quiénes están allí detrás como ancestros, digamos, sino también como para explorar, rastrear, ¿qué lecturas consideras fundamentales en tu propia poética? Aunque yo sé que uno se quiere parecer o a veces elige algunas guías o algunos escritores amados o escritoras amadas, y eso no significa necesariamente que uno se parezca o acopie de ellos, el arte ocurre de otra forma, pero sí interesante dialogar por aquello que crees que te ha marcado profundamente y que ha constituido una enseñanza y un norte en tu laboratorio creativo, en tu escritura. Also das mit dem Nachahmen. Bueno, la cuestión de la imitación o de la copia es algo que recuerdo claramente cuando empecé a escribir. Bueno, yo ya era bastante grande, ya tenía 30 años cuando supe que quería ser escritora y estaba estudiando. Y estuve leyendo Berlín Alexanderplatz de Döblin, y empecé a escribir como él, y no era mi objetivo, era horrible, pero no podía no hacerlo, no podía dejar de hacerlo. También sigue siendo así hoy en día, que cuando estoy en la novela ya no leo tanto mientras escribo. Quizás leo textos más informativos, o estoy leyendo, me gusta muchísimo leer policiales, libros que no tengan nada que ver con mi propia escritura, porque tengo miedo de que eso me deje una marca demasiado fuerte. Quiero desarrollar mi propio estilo. Por lo demás, bueno, hubo libros que antes yo leía con muchísimas ganas, que disfrutaba muchísimo. También, no sé, Murakami, por ejemplo, cuando era más joven, a Richard Ford. Últimamente, Roberto Bolaño. Son escritores que no tienen mucho que ver con mi propia manera de escribir. Siempre más bien tuve la sensación de que lo que más me marcaba eran las películas, lo que más dejaba una impronta en mí, por ejemplo, Kaurismäki o Wes Anderson. Son, en realidad, creo que más bien escribo de una manera parecida a esas películas, una manera un poquito bizarra, un poco melancólica, tal vez también con algo un poco salvaje. Y creo que más bien
permito que me guíen la literatura, las películas más que la literatura. Lo literario para mí se convirtió en una profesión y también trabajé mucho como curadora para festivales literarios, que de alguna manera al convertirse en una profesión perdió un poco el placer. Entonces ahora estoy tratando así de leer un poco más por simple placer, pero hace poco leí 8 libros, uno después de otro, de John le Carré, así de esas novelas de agentes, y eso es algo que me divierte muchísimo. No me parece interesante desde el punto de vista literario, pero sí temático. Y es, bueno, hay como un caos, por ahí me paro frente a mi biblioteca y digo, bueno, ¿cuáles fueron los escritores, las escritoras que me marcaron? Y bueno, en general tiene que ver con las primeras vivencias de lectura, las primeras experiencias de lectura, más joven, leía, no sé, a veces me parece que en Sudamérica esto no se puede decir tan sencillamente, pero por ejemplo Pablo Neruda lo leí con muchísimo placer, o Albert Camus también, fue como un héroe para mí. Y ahora es una especie de caos de novelas y otros libros, y ella no me interesa tanto cómo es la lengua, sino cómo entran en los personajes, cómo desarrollan los personajes y cómo desarrollan las historias. Es interesante esto que decís, porque efectivamente tu escritura es tremendamente visual y hace un pacto con la posibilidad de tener bien conectado al lector, y digo entretenerlo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de convocarlo, y de que yo pienso que la literatura tiene que poder también divertir a la vez que dice muchas cosas, ¿no? Y ese pacto en tu escritura me parece muy hermoso, ¿no? Hay un trabajo del humor muy interesante, y esta es la segunda cosa que te quería plantear, ¿no? El humor, que no es algo tan usual en la escritura de mujeres, ¿no? Que poéticamente sirve para naturalizar el dolor y muchas veces para hablar mejor de él, o que sirve para establecer un pensamiento crítico agudo normalmente, o para resistir ese aparato que puede ser tremendamente agudo e incisivo. ¿Cómo funciona en tu escritura? ¿Es algo que buscas, digamos, muy conscientemente, o algo que ocurre, que emana, pues, ¿no? ¿O es parte de una búsqueda más consciente? Ja, ich glaube, ich kann gar nicht gänzlich ohne Humor schreiben. Creo que me sería imposible escribir completamente sin humor. Me resultaría muy difícil. Además de todo lo que has dicho, por supuesto que el humor también permite expresar ciertas verdades, mostrar cierta dureza de la vida. Es más fácil si uno lo hace a través del humor. También al escribir y también en la vida es muy útil. Eso es algo que me sucede. Y cuando escribo, yo también quiero divertirme. Entonces estoy todo el día sola, sentada frente a la computadora, y también me tengo que entretener un poco a mí misma. Entonces, también para mí es un gran placer y me divierte hacerlo. Es raro estar sentada sola frente a la computadora y reírse, pero sí, seguramente hay cosas peores que suceden. Ahora, ayer terminé mi nueva novela, que tiene menos humor, pero estuve hablando mucho con mi editor de cómo hacerlo, porque también es una novela política.
es mucho más seria y mi editor dijo, bueno, seguro que algún que otro chiste, alguna que otra gracia va a aparecer, se va a filtrar, y yo pensaba, no voy a poder encarar este tema porque está como por fuera del tema del humor. Pero bueno, terminé de escribirlo, ayer terminé la novela y entonces sí sentí que volvió a aparecer el humor en el libro. No es algo que yo me proponga explícitamente, sino que es parte de mi escritura y seguramente parte de mí. Es algo que tiene que ver con la personalidad, y la personalidad se filtra siempre en las líneas, en los renglones. Sin duda. Bueno, has mencionado esta novela que creo que escribiste en Estambul, ¿verdad? O parte de ella. ¿Es esta? ¿Sí? Entonces quería preguntarte, a propósito de esta experiencia, tu relación con el viaje, porque entiendo que viajaste a Grecia por hijas y que tienes una conexión, una relación con el viaje importante, y bueno, la relación entre el viaje y la escritura es una relación muy antigua, ¿no? Se puede rastrear desde antes de la Edad Media, no sé, desde Petrarca, pasando por Turó y llegando hasta Ebeúar, ¿no? Que también hacía del viaje un modo de pensar y de contar. Entonces, esta relación entre andar, caminar, pensar y escribir, escribir y pensar, es como muy fructífera y muy prolífica. Entonces, quiero preguntarte cómo es tu relación entre el viaje y la escritura, si lo buscas y cómo trabajas una vez allí. Esa es una pregunta, y relacionada con que fuiste a buscar a Estambul, ¿no? Fuiste a investigar, necesitas interiorizarte de los temas, es un procedimiento, digamos, creativo, pues cuéntanos un poco. Ja, also mit dem Reisen ist es so. Bueno, el tema de los viajes es de la siguiente manera. Yo no viajo a un lugar con el objetivo de escribir un libro, sino que estoy en determinado lugar porque quiero estar ahí. Grecia, por ejemplo, fue así. Yo me propuse pasar 2 semanas en Grecia. Finalmente fueron más de 2 meses porque me enamoré tanto de esa isla, era todo tan fantástico que no lograba tomarme el buque para volver. Y estando allí comencé a escribir y todavía no sabía bien qué tipo de libro iba a ser, pero sí empecé a tomar muchísimos apuntes, y medio año después fui a Italia, estuve unos meses allí y seguí escribiendo, me puse a escribir lo que veía, y la novela la desarrollé recién cuando regresé a mi casa. Quería que todo eso estuviera en un solo libro, y así fue también, es lo que sucedió en Estambul. Me invitó el Instituto Goethe por 4 meses, tuve una beca para trabajar allí 4 meses, y yo no tenía en claro qué es lo que quería hacer ahí. Sabía que quería estar abierta, ir, viajar y dejar que todo hiciera efecto sobre mí. Y no es que de antemano sabía lo que quería ver, no es que no tenía la historia previamente y fui a investigar, sino que fui simplemente, y allí, cuando estoy en otros lugares, soy mucho más curiosa, mucho más abierta. Puedo pasarme horas paseando por las calles o sentarme en algún lugar y quedarme mirando. Y soy feliz haciendo eso, absolutamente feliz. Es algo que ahora en Berlín, que es donde estoy viviendo, no lo hago nunca, o prácticamente no lo hago. Creo que esa curiosidad y ese estado de estar despierta es algo que me sucede cuando estoy lejos, cuando estoy viajando. Me sucede a la distancia. En Estambul, en esos 4 meses, me sucedió que de a poco empecé a tener una idea de esa novela, pero todavía no tenía muy en claro cómo iba a ser. Y cuando volví a Berlín y estuve bastante tiempo pensando qué es lo que quería hacer, cuando finalmente tuve la idea, volví
a estar de visita varias veces en Turquía, también en Ankara, para hacer investigaciones, y el último año volví a ir por 2 años, perdón, por 2 meses, y es algo que sucede a menudo. Sucedió también con Japón hace una serie de años, también estuve 3 meses. No estuve escribiendo ahí concretamente el libro, pero al año siguiente volví 2 o 3 meses, porque ahí sí ya sabía lo que quería hacer, y entonces ahí realicé la investigación, como que repuse lo que me faltaba y profundicé en lo que quería ver. Entonces estos viajes me regalan los libros. Qué hermoso, Por eso perdón. Por eso me gusta tanto viajar. Ahora terminé de escribir y anteayer ya me compré un ticket para volver a viajar. Es decir, necesito hacerlo. Creo que son cosas que están una condición a la otra. Vos sabés que me has hecho pensar en dos, como Piglia decía que había como dos modelos de narradores así arquetípicos, ¿no? El narrador tipo Ulises, que me hace pensar un poco en vos, que es ese que se larga al mundo, lo mira y cuenta, ¿no? Que es un poco el narrador tipo Zorro, ¿no? Que necesita salir al mundo y mirarlo y sorprenderse. Y está el otro tipo de narrador que es como más edípico, ¿no? Que es más druida, que va tratando de indagar sobre esos signos o estas claves que va encontrando, que va generando y hallando conexiones más sobre sí mismo, digamos, un narrador más, eh, más como un erizo sobre sí mismo, ¿no? Pero bueno, tú hablaste de que era una novela de corte político y me quedé como picada, como entusiasmada con la idea de preguntarte sobre esta nueva novela, que nos cuentes un poco más sobre ella. Y además es un desafío. Obviamente toda la escritura es una escritura política porque es una posición del escritor frente al mundo que se ve, es como una manera de situarse, mirar y encarar el mundo, y eso ya es político. Pero bueno, cuando uno está manejando un tema político, siempre tiene los reparos de cuidar el espacio literario, ¿no? Para que no se vuelva un espacio panfletario, por ejemplo, la escritura. Entonces, cuéntanos sobre esta nueva novela, sobre de qué va y cuáles son tus inquietudes importantes. También comentaste la figura del editor, que es una figura que me interesa mucho como alguien, como un interlocutor que puede conversar sobre la obra en progreso, ¿no? Un buen editor hace esto, es alguien que te está confrontando permanentemente y que está animando cosas en la escritura. Bueno, creo que ya me salieron 3 preguntas en una. Zwei sind mir, der Lektor und... Bueno, me quedaron 2 en mente, el tema del editor y de la nueva novela. ¿Cuál era el tercero? Bueno, voy a empezar con estas 2. Está perfecto. Ich fange mal mit dem Lektor an. Comienzo entonces con el editor. Realmente tengo muchísima suerte. El editor con el que trabajo se llama Matías. También hizo la edición de mi primer libro y entre tanto lo que hacemos es que, bueno, él ya no trabaja, es un editor externo, no está en la editorial, pero sigue todos mis libros. Acá por primera vez pudimos trabajar de una manera muy unida, como queríamos hacerlo, muy de cerca. Es alguien con quien también hablé sobre la nueva novela antes de empezar a escribir. Es decir, estuvimos sentados en España, estábamos en España y yo llegué con todas mis ideas. En realidad estábamos de vacaciones, pero en lugar de eso estuvimos trabajando o hablando todos los días durante horas acerca de este texto. Entonces, no solo es mi editor, sino que también se fue convirtiendo en mi mejor amigo.
Y eso, por supuesto que es óptimo, es ideal. Probablemente es la relación más importante que se puede tener. Y hablamos muchísimo, muchas veces yo ya le voy mandando textos, hablamos horas por teléfono. En cuanto al trabajo, en el ámbito del trabajo es mi acompañamiento más importante. Y cada pregunta, cada crisis, cuando digo, bueno, ¿en qué dirección sigo? ¿Voy para acá, voy para allá? Siempre le vuelvo a preguntar a él. Pero sí, bueno, la escritura después la hago sola, por supuesto. Y en cuanto a lo político, bueno, la novela en gran parte transcurre en Estambul y se llama La Diplomática, es una alemana, una cónsula alemana en Estambul que pierde la fe en la diplomacia y se trata en gran parte sobre los vínculos entre Alemania y Turquía. Se trata de alemanes que fueron puestos en prisión en Turquía o periodistas alemanes que también están en prisión domiciliaria o que las están buscando. Bueno, se trata de cómo resolver de manera, si es que se puede, resolver diplomáticamente esos conflictos, se hace muy difícil, muy pocas veces es posible, y cuál es la postura que toma la diplomacia cuando en algún sentido no tiene poder, es como impotente porque los intereses económicos son mucho más fuertes. Y en nuestro caso, bueno, se conoce mucho el tema de los tratos con los refugiados, como los negociados con los refugiados. Estuve investigando mucho, haciendo entrevistas con diplomáticos, con embajadores y embajadoras. Me interesaron en particular las mujeres en el caso de este libro. Y la escritura para mí fue distinto porque trabajé con mucho material, era necesario hacerlo, conversaciones que duraban horas y con interlocutores que no querían que se los mencionara en la novela, entonces había que tener un poco de cuidado. Bueno, ¿qué hago con esta información, con las frases que me dijeron? ¿Cómo lo manejo en la novela? Y la pregunta, la cuestión siempre estaba presente de que tenía que ser muy cuidadosa porque no podía delatar, ni quería delatar a nadie, y a la vez quería hacer justicia al tema y a la vez también me tenía que cuidar y proteger a mí misma. Ahora, después de las primeras experiencias de lectura, me sugirieron que no vuelva a viajar a Turquía. Eh, y es la primera vez que realmente abordé de esta manera un trabajo, habiendo investigando durante muchos meses y leyendo muchísimos libros y también visitando muchas embajadas, etcétera. Sí, qué interesante esto que decís, ¿no? Porque finalmente es casi una novela de no ficción, ¿no? Y donde trabajar al final con estas fuentes que luego se vuelven parte de literaria, se vuelve tan delicado, que qué ganas de leerlo pronto. Bueno, yo quería aprovechar también la presencia de María para que nos comenten un poco. Este libro es un súper bestseller, un suceso en ventas y ha estado muy bien acompañado de la crítica, lo que ha supuesto la traducción a varios idiomas y lo que supone el tránsito de una lengua a otra, que es mucho más que hacer un clic para pasar, ¿no? Entonces, tal vez, María, nos puedas contar parte de ese proceso y un poco la poética de la traducción que utilizaste para traducir a Lucy ahora y cómo fue ese diálogo de ambas, ¿no? Porque me imagino que ocurrió también en el proceso. Bueno, gracias por la pregunta, gracias por la invitación también al diálogo. Sí, bueno, por supuesto que traducir
va a, digamos, las formas o las maneras en las que un traductor, una traductora encara un texto siempre está muy relacionado con el texto en sí, con el tipo de texto. En este caso, quizás te puedo contar más cómo fue la historia con Töchter, con la novela original, que conocí gracias también a una invitación a lo que se llama la Soma Academy en el Literarisches Kolloquium Berlin. Es como una academia de verano, es una semana de encuentro con un montón de autores, con otros traductores también de otros lados, con editores, con críticos que nos cuentan a todos los que participamos de qué van los últimos libros, en general son todos de ficción, que se han publicado ese último año en el ámbito germano parlante, podríamos decir, principalmente en Alemania, pero también incluye en otros países. Y bueno, y ahí conocí Töchter, en realidad la conocí a Lucy también, en persona, porque vino a leernos y realmente me impactó, digamos, se produjo algo muy lindo ahí, en el sentido de que todos quedamos así como impactados con la historia y con los pocos diálogos que leyó, digamos, con el humor que tenían. Y bueno, y a mí en lo personal me resultó llamativa encontrar de golpe una narradora en primera persona que podía ser yo o cualquiera de mis amigas, digamos, que podía ser cualquier mujer que más o menos tuvieran características similares a esos personajes que parecían existir y tuviera amigas, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo que viví en ese momento principalmente fue como algo más como lectora, quizás. De identificarme y de como dejarme tocar por la historia. Y bueno, y después, como soy traductora también de las que emprenden proyectos, los arman, traducen fragmentos y presenta editoriales, y va de editorial en editorial tratando de conseguir que ese proyecto se publique efectivamente. Por lo menos hasta ahora lo hice con algunos. Decidí ponerle un poco de velocidad a la cosa, entonces me puse a leerla, o sea, a releerla varias veces, a traducir fragmentos, y ahí me comuniqué con Lucy, porque yo ya seguía en Alemania, para decirle, mira Lucy, voy a hacer esto, voy a tratar de que la novela se publique en Argentina. No es fácil que las editoriales, estas pequeñas, medianas, publiquen a un autor desconocido en esa lengua, contemporáneo, para los que tienen que pagar derechos de traducción, bueno. Y Lucy estaba ahí metida, digamos, se entusiasmó, y de hecho ayudó bastante a que se concretara, no fue tan pequeño su rol finalmente. Y bueno, se dio, y ahí me puse a traducir, o sea, a seguir traduciéndolo. Y en ese sentido, este texto me sorprendió muchísimo, porque como lectora era todo, sí, entre risas y llanto, ¿no? Era risa y llanto todo el tiempo. Pero como traductora sentí como que lo había subestimado en ese sentido. Ni siquiera era que lo había subestimado, era como que había, no sé, como la lectura me resultaba tan sencilla, no pensé en que era un texto difícil de traducir a priori, ¿no? Como sí me pasó con el primer libro que hice, que es de Jenny Erpenbeck, ¿no? Que uno la lee a ella en primer lugar y dice, uy, qué profundo, qué difícil, prosa lírica era prácticamente. Y sin embargo, fue difícil, pero en otro sentido. Y esto, claro, me llevó un montón, me llevó mucha revisión, y en ese sentido también tuve a la editora de Odelia, que fue la que primero se encantó con el proyecto de Hijas, Eugenia Kraus, con la que casi también trabajé a la par.
un poco como Lucy y su editor, porque el texto pasó muchas veces, ida y vuelta, para poder escucharlo, sobre todo porque es un texto que es mitad diálogo y mitad una narradora que tiene un registro que es totalmente distinto al registro de los diálogos, ¿no? Como esto que vos decías al principio, entre la profundidad y, no sé, el divertimento, la frescura, lo verosímil también, ¿no? De la relación entre los personajes. Eso me parecía como lo más difícil de reproducir. La relación entre ellas dos, sobre todo, ¿no? Esa cercanía, esa confianza, o sea, que no sonara a no original, digamos, ¿no? Y tampoco quería borrar la voz de Lucy, o sea, era como un poco ese camino intermedio. Digo, no imponer mi voz, ¿no? Como que yo no fuese, ok, entonces ahora yo soy Marta, o Marta es María, no, o Betty. Sigue siendo Marta, sigue siendo Betty, pero bueno, pero tampoco quiero que suene a traducción un diálogo entre dos amigas que se conocen de toda la vida. Yo quisiera intervenir en este momento, primero para preguntar, tenemos preguntas para ti, Magela, también. Uno es lo que ya mencionó María, ¿cuáles son tus experiencias en la colaboración con tus traductores? Porque tu obra está traducida en otros idiomas, desgraciadamente hasta hoy no en alemán, y tenemos que cambiarlo urgentemente. Y una segunda pregunta por mi parte se refiere a tu nuevo libro de cuentos, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, que es un libro lleno de cicatrices y también se trata de despedidas. Y a mí me interesaría saber cuál fue tu motivo de convertir este tema tan importante, pero al mismo tiempo tan doloroso en literatura. Bueno, gracias. Estaba pensando en lo que contabas, María, y en la experiencia de Lucy, y al mismo tiempo pensaba en la mía, porque yo respeto muchísimo el trabajo de los traductores y he trabajado con ellos mucho porque se trata también de esto que estaba contando María, ¿no? De encontrar el espíritu que hay dentro de la lengua, el corazón que late en esa escritura, más allá de las palabras que están allí dichas, ¿no? Entonces me ha pasado, por ejemplo, con un traductor al portugués, que pasaba muchas horas discutiendo una palabra que para nosotros en Bolivia culturalmente es muy sencilla, pero que encierra todo una cosmogonía o idea cultural detrás de ella, algo que puede ser como una palabra de origen indígena, por ejemplo, pero que está dicha de una manera muy coloquial, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir eso o cómo traducir el nombre de un caramelo que implica además una memoria? Entonces, ese proceso de diálogo y de contar qué hay detrás de esas palabras era muy interesante, ¿no? Y siempre me traía cuenta algo que decía Elías Caurey en una mesa sobre traducción, él hablando del guaraní, ¿no? Que para traducir hay que saber algo más que solo las palabras latas, ¿no? O las palabras crudas. Hay que conocer lo que significa la palabra lluvia para un pueblo donde no hay lluvia, por ejemplo, o lo contrario, para un pueblo donde la lluvia ocurre siempre, ¿no? No es solo lluvia, hay detrás todo un contenido anímico que explica muchas más cosas.
No, me parece que en ese sentido la traducción es muy, muy importante porque no solo es un puente, sino es una conexión emocional, cultural, y que por eso exige un diálogo profundo entre el traductor y el autor, y además implica eso que estaba contando María, que es como la lectura propia del traductor, es decir, el traductor también es un artista allí operando. Y este trabajo a mí me parece muy bello y muy importante, ¿no? Mucho tiempo el traductor estuvo como muy escondido detrás del autor y en realidad es un artista también que está allí y que me parece que es relevantísimo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, pues vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Es un libro que trabaja muchísimo sobre la agencia de la memoria, sobre eso que puede la memoria convertir y traer al presente para problematizarlo y para recrear o ensanchar el mundo, ¿no? Entonces es un trabajo que normalmente cuando escribimos en literatura traemos de la memoria algo al presente para contaminarlo y para actualizarlo. Pero en este libro hay un movimiento adicional y es que no, esta memoria no es traída, sino que es construida hacia adelante, ¿no? Es casi como un ejercicio lúdico en el cual no es una anécdota la memoria, sino es el tema central. Y entonces ahí hay, por supuesto, cicatrices, pero hay espacios de exploración estético también. Y por eso también hay una cierta ontología de la lectura, ¿no? Porque para mí la escritura tiene mucho más que ver a veces con la lectura que con la experiencia vivida misma, ¿no? Muchas veces los escritores somos más lo que leemos que lo que hemos vivido en ese sentido. Y entonces hay una exploración, una conexión a esa vuelta, ¿no? La memoria como un detonante de la lectura que contamina el presente y que lo determina. Y el presente, cuando hablo del presente, estoy hablando de la realidad de los personajes y que esa lectura se vuelve también tan real que la modifica. Entonces, bueno, es un poco eso. Hay otra pregunta por nuestro público. Primero a Magela, ¿qué opinas sobre la producción literaria femenina en Bolivia? Mantis arrancó el 2017 con gran éxito, pero a nivel mediático se ha escuchado poco. ¿Es una consecuencia de la pandemia, de la falta de apoyo de la prensa? Bueno, primero sobre la escritura de mujeres en Bolivia, pienso que siempre ha sido muy importante, aunque no siempre ha estado difundida, ¿no? Hemos tenido mujeres muy importantes en la literatura en el siglo XIX, en el siglo XX también, pero que han estado fuera del canon y por tanto no han estado bien difundidas, bien estudiadas, y eso hoy en día está cambiando, ¿no? Tenemos voces importantísimas de la vanguardia, como Hilda Mundi, o como María Virginia Estensoro, como Yolanda Bedregal, que hoy se estudian asiduamente y que se entiende que su marca en el devenir de la literatura boliviana ha sido fundamental. Y creo que hoy podemos ver una gran producción, tanto en poesía como en narrativa, y diría yo que también incluso en teatro, en producción de mujeres muy rica, muy polifacética y
Y una cosa más me gusta de lo que se está produciendo hoy, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y es que hay, digamos, un pensamiento crítico y político que está navegando conscientemente allí, pero que lo hace al mismo tiempo con un compromiso poético importante, de modo que esas voces están nutridas con una construcción y una reflexión sobre el oficio muy honda. Y sobre Mantis, bueno, la pandemia por supuesto que ha afectado, pero estamos ahorita en un tránsito trascendental en el sentido que estamos emprendiendo nuestra primera incursión internacional hacia Estados Unidos. Vamos a publicar en la primera escritora boliviana en los Estados Unidos, que en este caso es un libro de ensayos de María Galindo, que va a ocurrir en este último trimestre en México y Estados Unidos. Y vamos a publicar en un mes ya a dos escritoras que son sensacionales. Una es Cristina Rivera Garza con su último libro sobre el feminicidio de su hermana, El invencible verano de Liliana, y el libro de Natalia García Freire, una escritora ecuatoriana también muy poderosa y joven, Una piel muerta, que es también un libro de una poesía extraordinaria. Entonces, pues van a escuchar de ellas prontamente y bueno, sí, esperemos que el público reaccione positivamente. Y Lucy, ¿tienes preguntas directamente a Magela? Y puede ser que estás en Berlín en noviembre. Also im November in Berlin, ja. En noviembre, sí, estaré en Berlín, sin lugar a dudas. Cuando llegue el momento de las premiaciones. Magela, ¿estarás en Berlín para recibir el premio? No lo sé todavía porque los organizadores están todavía definiendo si la entrega será presencial o si será virtual por los efectos de la pandemia. Pero bueno, si es allá, Lucy, me encantará que podamos vernos y continuar conversando. Unbedingt. Sí, sería fantástico. Eso sería también mi esperanza, aunque sé que como complicado es los viajes en estos tiempos, pero en este momento hay también cambios en algunos países, entonces sería fantástico si puedes viajar a Berlín, Magela, y sí, vamos a quedar en contacto para intercambiar los datos, y si Lucy está en noviembre, está en Berlín en noviembre, sería fantástico ahora de continuar a un nivel personal hasta que yo todavía espero que un día nos encontremos en La Paz personalmente. Y sabiendo que a Lucy le gusta viajar muchísimo y también tu obra, Magela, a veces está inspirada por otras culturas también. Yo tengo una pregunta a las dos. Primero, a Magela sobre tus expectaciones, si es posible de viajar a Berlín, y también a Lucy, si podemos retomar nuestra idea de invitarte personalmente, ¿qué tú expectas de La Paz y Bolivia? Magela. Yo primero, ya. No, yo encantada de ir a Berlín. En realidad tengo como esto en mi agenda como un hecho. Estamos solamente esperando que los organizadores nos digan
si va a ser realmente presencial, y si es así, pues en Berlín estaré, y por supuesto que me encanta la idea, y además que es un premio bellísimo por lo que significa y por la figura de Anna Seghers y por las personas que lo han recibido antes, que a mí me honra muchísimo realmente este premio. Y Lucy, tus expectaciones. La Paz, ja klar. Sí, La Paz, por supuesto, sin lugar a dudas. La invitación a La Paz llegó, no sé si fue hace más de 2 años, creo que fue mayo del año 2019. Y a los 5 minutos dije que sí, yo estaba feliz, no tardé más de 5 minutos. Y ahora, bueno, pasaron 2 años, pasaron y sigo sentada sola frente a la computadora, y en ese sentido es bastante amargo. Si se pudiera reponer esto, si se pudiera recuperar, por supuesto que lo haría. Cuenten conmigo. Vamos a ver cuándo podemos realizarlo, y en lo mejor de los casos con ambas personalmente. ¿Ya? Y vamos a ver si es posible en Berlín. Yo quisiera preguntar también a Magela. Lucia contó sobre su interés en viajar, y Lucia está muy conocida en Alemania por su curiosidad intercultural. Y yo quisiera saber cuál es tu curiosidad intercultural como boliviana viviendo en Estados Unidos. Pues bueno, para mí también el viaje es una fuente de ideas, de imágenes, ¿no? Me identifico mucho con esto que decía Lucy, de llegar a un lugar y pregnarse de sorpresa, ¿no? Y de forzar la mirada a ver de otro modo, ¿no? Que tiene mucho con trascender el lugar del turismo. Tiene que ver con penetrarse o tratar de mirar de un modo más, ni siquiera cercano, es como completamente desprejuiciado, si eso es que fuera posible. A mí me gustaba mucho algo que vos decías sobre un viaje que hiciste a Argentina con Gabriela Cabezón Cámara, que fueron al río Lucy, al riachuelo este que conecta o que bordea, que digamos, el conurbano de Buenos Aires con la periferia, y que, claro, te ponía en una situación como observador de la pobreza, ¿no? Como ese lugar que tú cuestionabas y me parecía tan importante como lo decías. Creo que es como obligarse a salir de ese lugar, ¿no? Para mirar de otro modo, ¿no? Y no siempre es posible, pero tiene que ver con la decisión de ponerse en el lugar del otro, si es que eso, y eso muchas veces no es posible, ¿no? A veces hay que, como decía Rigoberta Menchú, ¿no? Asumir la diferencia y desde el lugar de la diferencia tratar de entender al otro, en el sentido de nunca vas a poder estar en esos zapatos, entonces no puedes entrar en un sentido paternal muchas veces, sino realmente tratar de compenetrar y de entender la situación, y como ese gesto de sorpresa nuevo que siempre es tan importante. Y entonces siempre me interesa mirar con curiosidad el mundo, que es algo que también deviene de un dejo del oficio de periodista, ¿no? De estar observando el mundo, digamos, tangencialmente, desde otro lugar que no sea el habitual, y eso es algo que ya
marca de algún modo un estar, ¿no? Yo me río, alguna vez he estado con amigos, escritores que ven que todo el tiempo estamos como mirando de otra parte, entonces ves algo curioso y te das vuelta y el otro te dice, bueno, ¿lo escribís tú o lo escribo yo? Porque están, ¿no? Todo el tiempo tratando de atrapar el mundo y eso me interesa. Yo estoy observando, en este momento no hay más preguntas o comentarios desde el público virtual que me indica mi colega. Entonces hay, Lucy, si tú tienes más preguntas a Magela o María también, eso sería el momento para nuestros últimos minutos. Ja, ich hänge noch an dem Projekt mit dem... Bueno, yo sigo pensando en el proyecto bueno, en realidad el libro ya está terminado, del libro sobre la memoria, sobre el recuerdo, que mencionó Magela. Se trata de textos individuales que tratan diferentes aspectos de la memoria, o hay algo así como un personaje, o quizás la memoria sea un personaje mismo. ¿Cómo abordaste ese tema, un tema tan grande, tan amplio como el de la memoria, del recuerdo? ¿Cómo hiciste para tenerlo presente en un texto como hilo conductor? ¿O cómo lograste para asirlo, para aprenderlo? Sí, este libro se aglutina en torno a una novela que es, digamos, el motor creativo de todo el libro y que trabaja sobre la idea del trauma, ¿no? Es la historia de una familia que pierde un niño de 13 años, pero que nunca verbaliza eso que ocurrió. Entonces, el desafío en este cuento era que la memoria pudiera, en la agencia de la memoria, pudiera reconstruirse eso que pasó, pero de lo que nadie habló. ¿Sí? Y cómo esa posibilidad de construir la memoria hacia adelante, porque obviamente no se sabe qué fue lo que ocurrió atrás, pudiera abrir un panorama de redención y de posibilidad utópica hacia adelante, ¿no? Entonces, esta fue como la idea o el motor de este no fue primero porque en realidad varios de los cuentos ocurren al mismo tiempo, pero me di cuenta que en todos hay como una potencia del recordar como un laboratorio de creación de una posibilidad alternativa de realidad. Y esa posibilidad de realidad que en muchos casos es, por ejemplo, un juego poético con la voz, ¿no? Una voz que recuerda, es otro cuento delirantemente, y que en ese juego la memoria ocurre de otro modo también, ¿no? Como la posibilidad de una acumulación poética que encierra allí la vida ocurriendo y la posibilidad de reinventarla en ese tránsito. Entonces, como te decía, ahí me daba cuenta que la memoria era una posibilidad de invención, es decir, no era tan importante lo que se iba a encontrar en la memoria como el tránsito de la escritura para hallar eso. Y cómo ese tránsito en muchos casos era un tránsito poético, es decir, dejar andar la voz de los personajes realmente como una música para construir el recuerdo. Eso también era otra de las búsquedas como experimentales del texto. Entonces, es en muchos casos un devenir melancólico
pero también hay humor, también hay como otros espacios de producción poética en relación a la lectura que me interesaba y que creo que están allí. Pero bueno, todo esto es lo que uno dice después, vos sabés, después de que uno escribe y que uno trata de reconstruir con alguna coherencia cuando mientras lo estás haciendo no sos tan consciente de ese proceso, es decir, tienes una cierta intuición sobre una búsqueda, sobre una imagen, ¿no? A veces solamente sobre, en alguno de los cuentos, sobre el sonido, como permitir desde un punto de vista casi inconsciente dejar andar una voz en el recuerdo, ¿no? Como una música. Y luego uno incorpora las bases del análisis, ¿no? Y no siempre es verdad, pero es un intento de reconstrucción, como toda la arqueología, ¿no? Que es un intento de imaginación sobre lo que uno mismo escribe. Setzt du dich einfach hin und fängst an zu schreiben? Y simplemente te sientas, empiezas a escribir, o antes tienes el plan de lo que vas a escribir. Normalmente tengo una imagen y normalmente, no siempre, en este cuento hay varias historias que tenían trazado como de antemano una idea de final, pero el modo en que esa imagen se conecta con ese final siempre se retuerce en el camino, ¿no? Pero en otros casos hay esta búsqueda como experimental de dejar fluir y luego acotar, ¿no? Entonces, había como la indagación del lenguaje como una piel, el lenguaje como una identidad más allá de lo que dice la lengua, ¿no? Esto que hace que el lenguaje te defina como pensamiento, como cultura, como un modo de andar en la vida también, ¿no? Y cómo dejar que ese lenguaje se muestre, se retuerza, se duela, se quiebre, se reponga en esa sesión, se alivie, se ría. Y entonces hay como también la búsqueda de esa música interior, ¿no? Gracias. Gracias a Lucy, a María, a Magela por este fantástico diálogo e intercambio. Y quiero aprovechar la ocasión de dar un gran aplauso a Martina Fernández, que tiene que intercambiar entre los idiomas, entre las lenguas. ¿Ya? Gran aplauso para Martina. Yo espero que este diálogo vaya a continuar. ¿A qué nivel? En Berlín, en La Paz. Vamos a ver. Y también vamos a ver lo que podemos hacer para que tu obra, Magela, esté traducido también al alemán. Porque eso sería el base mejor para continuar el diálogo si ambas pueden leer la obra de la otra. Muchísimas gracias. ¿Sí? No, muchísimas gracias, decía. Vamos a ver, el precio puede servir en este caso, en cada caso, ¿ya? Porque falta un mejor acceso a la literatura boliviana en Alemania. Mi gracias. Si no hay más comentarios o preguntas, otra vez, mi gracias a todas.
espero que podamos continuar, ok, ahora recibo también, mi colega está observando en el chat, en el live stream, y me dijo agradecimientos a las participantes también por nuestro público virtual. Yo quisiera desear a ustedes un gran éxito para tu nuevo libro, Marcela, que ya está discutiendo por todas partes acá, por Lucy, cuando una nueva novela está publicada, yo no puedo esperarlo. Y también para María y Martina con sus próximas obras de traducciones que son tan importantes para que podamos intercambiar más en el futuro. Mil gracias a todos. Cuídense y ojalá hasta pronto. Gracias. Un placer. Abrazos. Liebe Grüße aus Buenos Aires.